Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Disculpen la demora, pero ya estamos acá. Es el tercer día de endocrinología y vamos a ver lo que nos falta de la patología endocrina. Como saben, yo soy el doctor David Livia Cabrera y soy médico endocrinólogo. Muy bien. Y bueno, como esta lámina ya la hemos visto los días anteriores, endocrinología se ocupa en la 10ª posición de todas las especialidades médicas con 59 preguntas en los exámenes de residentado, con un promedio de 5 a 6 preguntas en cada año del examen y siendo los temas más abarcados, como les había comentado en las clases pasadas, los de diabetes y patología tiroidea, que casi abarcan el 50% de las preguntas. Y el día de hoy nos vamos a ocupar de los siguientes temas que son mucho menos preguntados. Y sobre todo de la clase de hoy, lo que es glándulas suprarrenales y patología hipofisiaria son de los temas más preguntados en este segmento. Es por eso que vamos a iniciar la clase con estos dos capítulos, suprarrenales y hipófisis, y luego en menor grado con los demás, ¿no? Antes de iniciar la clase del día de hoy, el día miércoles, al finalizar la clase, ya no les puedo decir, nuestros compañeros me escribió que en el tema de cetoacidosis, me parece que en la parte del pH, me hizo una pregunta respecto al pH, y el pH de la cetoacidosis, el criterio diagnóstico es menos de 7.3. Creo que yo les mencioné menos de 7.2. No sé si fue así, pero si les dije 7.2, por favor, chicos, hagan una corrección ahí. Es menos de 7.3, como cualquier acidosis. No es que tiene que tener un valor menor. Así que si ahí les mencioné 7.2, ha sido un lapsus. Así que hago fe de ratas allí. Es menos de 7.3 como cualquier patología con acidosis metabólica. No es un punto de corte menor. Ahora sí vamos a iniciar con lo que es la patología de las glándulas suprarrenales. Ese es el temario que vamos a desarrollar el día de hoy, de los temas que generalmente preguntan, y vamos a arrancar con lo que es síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un síndrome de Cushing, nosotros nos estamos refiriendo a un incremento en los niveles de cortisol de forma prolongada. Cuando hay un incremento en los niveles de cortisol de forma prolongada, entonces se van a dar una serie de manifestaciones clínicas propias del exceso persistente del cortisol a nivel de la sangre. Este síndrome de Cushing es muy característico, y ustedes tienen la imagen aquí. Vamos a empezar con la parte de la clínica para que ustedes se graben la imagen de este síndrome de Cushing, que es muy característico. Lo primero que vamos a encontrar, y acuérdense ustedes que el cortisol, una de sus funciones estaba ligada en cuanto a la redistribución que se producía del tejido adiposo a nivel corporal. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en un paciente de Cushing, lo que nos va a llamar la atención, es que hay una redistribución de grasa a nivel central. Y en concordancia con esta característica, vamos a encontrar 3 signos en el fenotipo del paciente con síndrome de Cushing. El primero es este que ustedes ven aquí, que es la obesidad central, que algunos libros ustedes van a encontrar como obesidad centrípeta, es decir, a nivel abdominal el paciente va a tener una gran cantidad de tejido adiposo. Lo segundo que vamos a encontrar es una fascie en luna llena, que cuando se refiere a fascia en luna llena, se refiere a que es una fascie redonda y pletórica. Acuérdense ustedes también que el cortisol tenía que ver con la regulación en cuanto a la producción de glóbulos rojos. En este caso, la fase característica del Cushing al haber el exceso de cortisol es una fase rubicunda, pletórica y redonda por el mayor acúmulo de grasa a nivel de la cara. Y juntamente con la presencia de adiposidad en cara y en la zona abdominal, también otra cosa característica que no está en este cuadro va a ser la presencia de lo que es la jiba dorsal o jiba de búfalo. Jiba dorsal o jiba de búfalo, que es esta pequeña acúmulo de grasa que tienen los pacientes a nivel de la región cervical,
y que es bastante característico de este síndrome de Cushing. Ustedes lo ponen al paciente así como está en la imagen de perfil para poder evaluar, y lo que les va a llamar la atención es esas dos protuberancias, a nivel cervical la jiba de búfalo y a nivel abdominal la presencia de un abdomen bastante globuloso con tejido adiposo de manera marcada. También acuérdense que el cortisol tiene que ver mucho con lo que es la síntesis de colágeno y el mantenimiento de la piel y las faneras. Entonces, esta alteración en cuanto al exceso de cortisol también va a marcar características importantes dentro de lo que es el fenotipo del síndrome de Cushing. Y básicamente en la piel lo que vamos a encontrar es la presencia de una atrofia cutánea o una piel delgada, como ustedes están viendo acá. Este sería el 3, este sería el 4, ¿no? Una piel delgada que va a tener presencia de equimosis que van a ser de fácil aparición, ¿no? El paciente va a decir que tiene un traumatismo menor y se va a hacer una equimosis bastante marcada. Y eso se va a deber que hay una alteración en la síntesis del colágeno por el exceso de cortisol. Por tanto, uno, la piel se hace más delgada, la dermis se adelgaza, y lo otro también que el colágeno que sirve como sostén, en este caso, a los vasos sanguíneos pequeños, también hacen que estos sean mucho más frágiles, y por eso vamos a encontrar la presencia de estas equimosis con mucho mayor preponderancia. Y lo otro importante va a ser la presencia de estas estrías, como ustedes van a ver, pero no son cualquier tipo de estrías, sino que son estrías violáceas, o van a encontrar ustedes también rojo violáceas, a diferencia de las estrías blanco nacaradas que pueden haber después de algún tipo de, por ejemplo, las mujeres que han después de la gestación, o mujeres que simplemente tienen gran cantidad de tejido adiposo y se distiende la piel, y las estrías son de tipo blanco nacarados. En este caso, en el Cushing, la estría es rojo violácea, ¿no? Y suelen ser estrías grandes, no suelen ser estrías pequeñas. Estas estrías no solamente se van a localizar, como ustedes ven en la imagen, en la región abdominal, sino que ustedes también la pueden ver en la región torácica, intermamario, por debajo de la axila, incluso en la zona de la espalda. Entonces ustedes tienen que ser bastante minuciosos al momento de examinar, porque no solamente se van a encontrar en la zona abdominal. Otra cosa importante a nivel de lo que es el fenotipo del síndrome de Cushing va a ser en lo que corresponde al tejido muscular. Lo que nosotros vamos a encontrar es que los pacientes con síndrome de Cushing van a hacer hipotrofia e incluso atrofia muscular, que va a llevar a que haya miopatía o debilidad, como dice aquí la imagen, de tipo proximal. Más comprometida va a ser la zona muscular, la zona proximal de las extremidades, y lo que vamos a tener finalmente es un paciente que tiene las extremidades muy delgadas y el abdomen, la cara muy prominentes. Normalmente cuando ustedes ven un paciente que tiene obesidad exógena, es decir, obesidad por una mala alimentación, por poca actividad física, generalmente la persona tiende a incrementar de peso y a haber presencia de tejido adiposo en extremidades y en cuerpo. En este caso, en los casos de Cushing, lo que se ve es unas extremidades delgaditas y un abdomen prominente con una cara o una fase en luna llena, como hemos mencionado. Entonces este contraste en cuanto a extremidades delgadas hipotróficas van en comparación con otros tipos de obesidad, es lo que también va a marcar el Cushing. Y la debilidad es de tipo proximal. Acuérdense, en extremidades la debilidad es proximal. Sin embargo, el Cushing, si bien todas estas características que hemos mencionado son las que vamos a encontrar en el fenotipo al observar al paciente con Cushing, también hay otras alteraciones que debemos tener en consideración. Dentro de las alteraciones metabólicas, las voy a poner aquí abajo para que las tengan en cuenta. Las alteraciones metabólicas que pueden aparecer en el Cushing también se encuentran hipertensión, diabetes y osteoporosis. Habíamos dicho en la clase de fisiología que el cortisol es una hormona también contrarreguladora, de tal manera que tiende a incrementar los niveles de glucosa en la sangre. Así que los pacientes pueden hacer resistencia a la insulina y pueden hacer diabetes.
Además, también el cortisol participa en lo que es el funcionamiento del sistema cardiovascular. Los pacientes con Cushing pueden hacer hipertensión y finalmente el cortisol tiene un efecto de resorción sobre el hueso, es decir, roe el hueso, así que en estos pacientes donde el cortisol está muy elevado hay osteoporosis. Otra cosa importante que se va a ver en los pacientes con Cushing, que va a ser mucho más marcado obviamente en las mujeres, es la presencia de hiperandrogenismo. Puede causar hirsutismo, puede causar acné. Esto es más llamativo en las mujeres sobre todo, y también puede causar trastornos del ciclo menstrual, sobre todo amenorrea. Entonces, dentro de la función reproductora o la función gonadal también vamos a encontrar que puede haber estas alteraciones en cuanto a la presencia del hirsutismo, acné y amenorrea. Y finalmente acuérdense que el cortisol tiene mucho que ver con los estados de ánimo, así que los pacientes que tienen Cushing, donde hay un exceso de cortisol, puede haber alteraciones también en el estado de ánimo. Entonces, este fenotipo característico que hemos mencionado, asociado a las alteraciones metabólicas, a las alteraciones en la función reproductora y en el estado de ánimo, configuran a un paciente con sospecha de síndrome de Cushing. Ahora, el síndrome de Cushing, yendo a la parte izquierda de la diapositiva, va a tener dos causas grandes, por así decirlo, dos grupos grandes que pueden llegar a causar este síndrome. Tenemos un Cushing de tipo exógeno, y cuando nos referimos nosotros a un Cushing de tipo exógeno, nos estamos refiriendo a que por un mecanismo externo el paciente empieza a desarrollar este incremento de cortisol en la sangre, y en este caso solamente lo vamos a poder encontrar en aquellos pacientes que toman corticoides o reciben corticoterapia de forma crónica y generalmente a dosis elevadas. Pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades reumatológicas, que necesitan tomar corticoides de forma regular, o en algunos casos, como hemos estado viendo en las últimas semanas, pacientes que se automedican y toman los corticoides sin un control adecuado, y entonces empiezan a hacer hipercortisolismo y posteriormente síndrome de Cushing. Este grupo o este Cushing exógeno va a representar la causa más frecuente de síndrome de Cushing en general. O sea, es más frecuente que el Cushing dentro de sus causas se deba a un Cushing exógeno por el consumo de corticoides por largos periodos de tiempo y a dosis elevadas. Sin embargo, también podemos encontrar situaciones en las cuales el cuerpo produzca cortisol de manera excesiva, y en este caso estaremos frente a un Cushing endógeno. Solamente existen tres posibilidades por las cuales nuestro cuerpo pueda producir mucho cortisol, y son estas tres causas, ¿no? Que sea un problema hipofisiario, que sea un problema adrenal o que sea un problema de una tumoración ectópica. En el caso de un Cushing endógeno hipofisiario, nosotros lo que estaríamos pensando es que hay un incremento en la producción de ACTH. Acuérdense que la glándula adrenal, para poder formar cortisol, va a estar regulada por la hipófisis. La adenihipófisis, los corticotropos, secretan o producen ACTH. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener que hay un tumor hipofisiario que produce ACTH. Y cuando ustedes tienen un tumor hipofisiario que produce ACTH, a esta patología se le conoce con el nombre de enfermedad de Cushing. Entonces, ustedes tengan en consideración la diferencia que hay entre síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing, ¿no? En el caso del síndrome de Cushing, básicamente nos estamos refiriendo a esta clínica que hemos comentado, pero esta clínica puede deberse a múltiples cosas, a múltiples causas, que son las que estamos ahorita detallando. Pero cuando ustedes hablan de una enfermedad de Cushing, entonces cuando ustedes mencionan enfermedad de Cushing, se están refiriendo a un síndrome de Cushing que es producido por un tumor hipofisiario que produce mucha ACTH. Produce mucha ACTH, la ACTH va a la glándula suprarrenal, a la corteza, y hace que se produzca mucho cortisol.
Entonces, si ustedes tienen en un examen, un caso clínico en el cual les mencionan toda la clínica, todos los síntomas y signos de un Cushing, y encima les dicen que le encuentran al paciente un adenoma o un tumor hipofisiario, y además en sus exámenes de laboratorio tiene la ACTH elevada, entonces probablemente estamos frente a una enfermedad de Cushing. La otra posibilidad es que el Cushing endógeno sea de origen adrenal. En este caso también puede deberse a un tumor en la adrenal o también puede deberse a una hiperplasia de la adrenal, que generalmente son hiperplasias de tipo bilateral. ¿Qué cosa quiere decir? Que en algunos casos de Cushing endógeno adrenal vamos a poder encontrar solamente un tumor, un adenoma en alguna de las adrenales, o vamos a poder encontrar un incremento en el tamaño de la corteza adrenal, y eso se llama hiperplasia bilateral de las glándulas adrenales, siendo más frecuente el hallazgo de un tumor o un adenoma adrenal. Y en el caso del ectópico, nosotros nos estamos refiriendo a que hay un tumor que está produciendo o que está ayudando a que haya un exceso de cortisol en la sangre. En este caso se trata de un síndrome paraneoplásico, donde generalmente el tumor que produce con más frecuencia un Cushing endógeno ectópico como paranoplásico es el carcinoma pulmonar de células pequeñas. En estos casos lo que se va a producir es o CRH o ACTH. La tumoración no produce cortisol, sino que produce o CRH o produce ACTH. Acuérdense ustedes que la CRH normalmente se produce en el cuerpo a nivel del hipotálamo. Y esta CRH es la que va a ir hacia la hipófisis, a los corticotropos, para estimular la secreción de ACTH. Eso sucede en condiciones fisiológicas normales. En estos ectópicos hay producción de CRH ectópica que puede ir a estimular la hipófisis y crear un Cushing, o que el mismo tumor, la misma tumoración, produzca ACTH y estimula la corteza adrenal a secretar cortisol. Entonces, en cuanto a la etiología y la clínica, pues es bastante marcado y bastante sencillas las causas por las cuales se va a producir el Cushing. Pero ¿cómo se hace el diagnóstico en este caso de los pacientes que tienen síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing, y ustedes van a ver que durante el estudio de la patología adrenal, si bien la mayoría de patologías son tumorales, y uno pensaría que lo primero es, bueno, estoy sospechando en tal cosa, entonces voy a mandarle una resonancia, voy a mandarle una tomografía. En endocrinología lo primero que se tiene que hacer es el diagnóstico bioquímico. Es por eso que ustedes van a ver de aquí en adelante que muchas veces los diagnósticos, para hacer diagnósticos de múltiples patologías, a pesar que algunas de ellas sean tumores, el examen de elección va a ser un examen bioquímico, porque es el que nos va a permitir medir las alteraciones hormonales y no un examen de imágenes, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en cuanto al Cushing es hacer un diagnóstico sindrómico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si yo estoy frente a una persona que tiene un fenotipo Cushing y yo sospecho que pueda tener un síndrome de Cushing, entonces tengo que pedir cualquiera de estos 3 exámenes que yo les voy a detallar para poder hacer el diagnóstico como síndrome de Cushing. ¿Cuáles son esos exámenes que se utilizan para el diagnóstico del síndrome de Cushing? Tenemos primero el cortisol libre en orina de 24 horas, que también se denomina CLU, ¿no? Tenemos también el cortisol salival nocturno. Y finalmente tenemos un test que se llama el test de DEXA-1, ¿no? En el caso del cortisol libre en orina de 24 horas, es un examen, como su nombre lo dice, en donde el paciente va a colectar orina por 24 horas y se va a medir la cantidad de cortisol libre en este examen. Es el examen más barato y más accesible que realmente se tiene para el diagnóstico del síndrome de Cushing. Entonces ahí me acuerdo que en alguno de los exámenes, no me acuerdo si era residentado o ENAM,
preguntaban cuál es el examen más barato, el examen más accesible para poder hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing. De hecho, es el CLU, porque es un examen bastante barato y que pueden encontrar en la mayor parte de laboratorios en comparación con los otros dos exámenes que pueden ser un poco difícil encontrar este estudio en algunos laboratorios, o difícil en el caso del DEXA 1 hacerle la indicación al paciente. Entonces el más barato, el más accesible para el diagnóstico del síndrome de Cushing va a ser el cortisol libre en orina de 24 horas. Entonces tengan eso presente también. En el caso del cortisol salival nocturno, lo que se hace es se le da un algodón al paciente y se le pide que a las 11 de la noche se coloque el algodón y lo empape de saliva para poder llevarlo a una evaluación, ¿no? En este caso, el cortisol es una de las hormonas que sigue ritmo circadiano. ¿Qué cosa quiere decir ritmo circadiano? Que su secreción es mucho más alta en horas de la mañana, disminuye hacia horas de la tarde probablemente hasta en un 50%, y luego vuelve a disminuir y es mucho más bajo su valor durante la noche. Entonces hay puntos de corte que no es necesario que ustedes se los aprendan en cuanto a la presencia del cortisol en saliva por la noche. Este examen tiene como dificultad que tienes que instruirle al paciente para que haga una colecta adecuada de la saliva, y es un examen caro que no en todos los países está estandarizado adecuadamente. Sin embargo, sigue siendo un examen que se puede solicitar en el caso del estudio del Cushing. Y finalmente tenemos el DEXA 1. ¿Qué cosa es el DEXA 1? El DEXA 1 es un test en el cual a ustedes le dan al paciente dexametasona, 1 miligramo de dexametasona, o sea, 2 pastillas de 0.5. Le dicen al paciente que la tome a las 11 de la noche y se le va a medir el cortisol al día siguiente a las 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana. ¿Qué es lo que sucede en condiciones normales? En condiciones normales, ustedes le dan a una persona que no tiene ninguna alteración en el eje adrenal, le dan un dexametasona 1 miligramo, entonces eso el cuerpo capta como que ya está recibiendo una dosis extra de cortisol. Y al día siguiente, en la mañana, el cortisol matutino suele ser bajo, porque yo le estoy dando a mi cuerpo, le estoy dando glucocorticoide extra. Entonces cuando te miden el cortisol en la mañana, el cortisol sale bajo o sale suprimido. No, se ha suprimido el cortisol sérico, la producción endógena, porque yo te estoy dando dexametasona, que es un glucocorticoide. En los pacientes que tienen Cushing no sucede esta supresión. Entonces tú les das 1 miligramo de dexametasona en la noche y le mides el cortisol en la mañana del día siguiente y el cortisol te sale elevado. ¿Y eso qué quiere decir? Que a pesar que tú le estás dando la dexametasona y tendría que inhibirse la producción de cortisol endógena, el paciente está produciendo mucho cortisol o tiene mucho cortisol. Entonces, esta prueba es una prueba que también utilizamos con mucha frecuencia y nos ayuda bastante en el diagnóstico de Cushing. Tiene sí la desventaja que a veces el explicarle al paciente, algunos pacientes sufren de epigastralgia y a veces es un poco difícil que el paciente lo cumpla, pero es un buen examen para poder hacer un diagnóstico de síndrome de Cushing. Ahora, cuando ustedes quieren o van a decir que un paciente tiene síndrome de Cushing, ustedes tienen que tener por lo menos 2 o más pruebas positivas para decir que el paciente tiene un síndrome de Cushing. Eso quiere decir que ustedes necesitarían o 2 cortisoles libres, o 2 cortisoles salivales, o 2 dexas, pero generalmente lo que nosotros hacemos es pedir uno y otro. Por ejemplo, ustedes le pueden pedir primero la colecta del cortisol libre en orina de 24 horas y luego, por ejemplo, un test de DEXA 1, o en algunos casos se le pide 2 cortisoles libres en orina o un cortisol libre y un cortisol salival, viendo también de las posibilidades que tenga el paciente para realizarse los exámenes. Entonces, ustedes tienen que tener por lo menos 2 test de cualquiera de ellos positivos para poder decir que el paciente tiene síndrome de Cushing, ¿no? En este caso, ustedes van a ver que un paciente con Cushing tiene cortisol libre en orina elevado, tiene cortisol salival nocturno elevado, y en el caso del DEXA 1, como les dije, no suprime el cortisol con la dexametasona de 1 miligramo o 1 miligramo de dexametasona. Una vez que ustedes han determinado que su paciente tiene síndrome de Cushing mediante el uso de estas pruebas, entonces el siguiente paso para ustedes va a ser determinar la etiología del síndrome de Cushing, porque ustedes ya saben que el paciente ha dado positivo en la exploración bioquímica.
Entonces, cuando ustedes quieren ver cuál es la etiología del síndrome de Cushing, lo que ustedes van a pedir o van a dosar es, en este caso, ACTH. El dosaje de ACTH es el que me va a orientar en cuanto a la etiología del Cushing. Y así vamos a tener dos grupos. Vamos a tener etiologías que van a ser ACTH independiente y vamos a tener etiologías que van a ser ACTH dependiente. En el caso de las ACTH independiente, ustedes miden el ACTH y la ACTH les va a salir baja, ¿no? Y ustedes van a encontrar esta alteración en dos etiologías del Cushing, que son en el caso que el paciente tenga un Cushing exógeno o en el caso que el paciente tenga un Cushing adrenal. Claro, porque aquí o el paciente está tomando un corticoide y eso hace que su hipófisis produzca menos ACTH, o el paciente tiene un tumor en la glándula adrenal que está produciendo mucho cortisol y como respuesta bajan los niveles de ACTH. Por eso estas patologías son ACTH independiente, porque no están mediadas por una secreción interna de ACTH. Y en el caso del ACTH dependiente, lo que ustedes van a encontrar es un incremento en los niveles de ACTH. Y en ese caso van a ser las dos patologías que nos restan. Van a ser la hipófisis, es decir, una enfermedad de Cushing, o que sea un ectópico. Entonces, de esta manera, midiendo el nivel de ACTH, yo ya puedo localizar o imaginarme qué etiologías podrían estar causando el Cushing, ¿no? Si por ejemplo ustedes tienen un paciente que tiene una ACTH baja, entonces yo lo que me va a permitir diferenciar entre si es un exógeno o es un adrenal es la historia clínica, básicamente, porque el paciente que tiene un Cushing exógeno va a tener la ingesta o la toma de corticoides. En cambio, el paciente que tiene un Cushing de origen adrenal no va a tener ese antecedente, no nos va a referir ese antecedente. Y en el caso de la ACTH dependiente, es decir, ver si el Cushing se debe a un tumor hipofisiario, una enfermedad de Cushing, o ver si el paciente tiene un Cushing ectópico, entonces yo voy a aplicar aquí también otro test para poder hacer la diferencia. Acá en la diferencia de estos dos, yo voy a aplicar otro test. Y este test es el test de DEXA 8, ¿no? Parecido a este DEXA 1 que yo les había mencionado en cuanto a diagnóstico sindrómico, pero en este caso es un 8, que son 8 miligramos de dexametasona, ¿no? Hay dos formas de hacer este test de DEXA 8. Uno es tomando 8 miligramos de dexametasona en la noche y al día siguiente medir el cortisol en la mañana, similar a lo que les comenté en el DEXA 1, pero algunos pacientes no aguantan tomar 8 miligramos de dexametasona de arranque. Entonces lo que se hace generalmente es se le divide en 2 días y se le suele dar 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 2 días. Aquí cambia un poco en cuanto a la dosificación. Y igualmente, así como se hizo en el DEXA 1, lo que se va a ver es si hay una supresión en cuanto al nivel de cortisol. En algunas guías ustedes van a ver que no solamente para el test de DEXA 8 miden cortisol sérico, sino que también miden cortisol en orina. Sí, es dable también medir cualquiera de los dos. Pero lo que se va a medir finalmente es si hay supresión o no. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede en este caso es que el Cushing, que tiene un origen hipofisiario, es decir, si estamos frente a una enfermedad de Cushing donde hay un tumor que produce mucha ACTH, estos tumores sí suprimen con altas dosis de dexametasona. Eso quiere decir que si tú le das 8 miligramos de dexametasona, la producción de ACTH y consecuentemente de cortisol va a disminuir en este paciente que tiene un Cushing de origen hipofisiario, una enfermedad de Cushing. En el ectópico no sucede eso. El ectópico, por más que le des la cantidad que quieras de cortisol, el cortisol va a seguir estando alto, no va a suprimir su secreción. El ectópico es más rebelde que el hipofisiario.
Entonces este test de DEXA me va a permitir hacer la diferenciación y entonces yo voy a tener que si es una enfermedad de Cushing, o sea un tumor hipoficiario, entonces este sí suprime. En cambio, si yo tengo un ectópico, este no suprime con el test. El hipo sí y el ecto no, para que se acuerden ustedes. El hipo sí y el ecto no. Y de esta manera yo puedo determinar mi diagnóstico etiológico del síndrome de Cushing. Y lo tercero que yo voy a hacer es la localización, que se refieren a las imágenes. O sea, vean ustedes que la imagen viene al final, cuando yo ya hice todo el estudio bioquímico hacia arriba para poder hacer el diagnóstico. Entonces, en la localización, pues yo pediré, por ejemplo, una TEM de adrenales, si es que estoy sospechando en un origen adrenal. Pediré una resonancia magnética celar, o sea, una resonancia magnética de hipófisis, si es que estoy sospechando en una enfermedad de Cushing. Pediré una TEM pulmonar, si es que estaré sospechando de un ectópico, dado que la causa más frecuente es el carcinoma de células pequeñas. Y ustedes van a encontrar también dentro de los exámenes de localización, cuando ustedes lean, el famoso cateterismo de senos petrosos, ¿no? ¿Qué cosa es el cateterismo de senos petrosos? El cateterismo de senos petrosos es un examen que nosotros hacemos cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene el diagnóstico bioquímico de una enfermedad de Cushing, o sea, de un tumor hipoficiario. Ustedes le hacen la resonancia y en la resonancia no se ve la imagen. Entonces tú dices, pero yo he hecho todo el estudio y es un Cushing, suprime con el DEXA-8, ¿por qué no se ve la imagen? Lo que pasa es que muchas veces los tumores hipoficiarios productores de ACTH son muy chiquititos y no se pueden ver en la imagen. Entonces hacemos este procedimiento que es el cateterismo o el cate de senos petrosos, ¿no? Entonces es un procedimiento de radiología intervencionista con los neurocirujanos, se llega hacia los senos petrosos, lo que se hace un estímulo para la secreción de ACTH y se mide en qué lado es donde hay mayor producción de ACTH, en el seno petroso izquierdo o en el seno petroso derecho. Y de acuerdo a eso, nosotros vemos este lado es el que está produciendo más ACTH, entonces ese lado es donde está la lesión y el neurocirujano va a ir hacia ese lugar, ¿no? En cuanto al tratamiento, finalmente va a depender obviamente de la causa, porque si nosotros tenemos que el Cushing es un Cushing exógeno, entonces el tratamiento va a ser disminuir la dosis del corticoide si es que es posible, o en todo caso regular y ver con el médico que indicó el corticoide la posibilidad de hacer algún cambio. Y obviamente en los casos en que se pueda hacer la suspensión del corticoide siempre de manera progresiva, no de manera brusca. Y en el caso de los Cushing de tipo endógeno, como la mayoría de ellos son tumores, entonces lo que vamos a tener como tratamiento va a ser cirugía, acompañado no en algunos casos de tratamiento farmacológico. En algunos casos en los cuales la cirugía no puede actuar o la cirugía no ha sido del todo exitosa y no ha podido controlar la secreción de cortisol o de ACTH, se pueden utilizar algunos fármacos que disminuyan la producción de cortisol. Muy bien, entonces eso es en lo que respecta a Cushing.